Muy buenos días, queridos hermanos, queridos niños de la Iglesia Bíblica Bautista del Bosque. Reciban un gran saludo de parte de nuestra querida familia pastoral y de todo el ministerio de Escuelita Dominical. Agradecidos a Dios porque estén aquí nuevamente, el Señor haya permitido que nos reunamos en este día. Bueno, niños, vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase, pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, Padre amado, te damos las gracias por este día, Señor, por todo lo que tú has permitido, Padre, que estemos aquí en este día reunidos, Señor. Bendice, Padre, tu clase, bendice, Señor, y que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos, Padre mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén, niños. El título de esta clase se llama El Tabernáculo. Y todo esto lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, del capítulo 25 hasta el capítulo 40. Así es que ya, niños, a ir a su Biblia y a investigar toda la historia que vamos a relatar el día de hoy. Ahora vamos a hacer un poco resumido. Ustedes tienen que ir y leer la Biblia y ver que todo lo que hemos contado el día de hoy está expuesto en la palabra de Dios, niños. Eso es para despertar en ustedes el interés de la lectura de la palabra. Así es que empezamos con nuestra clase. Bueno, niños, el título, como les dije, es el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? ¿Saben qué, niños? Cuando Moisés vino con los mandamientos, no solamente Dios le había dado la orden de traer los mandamientos para que el pueblo de Israel camine en orden, también le había hecho una petición. Conociendo a su pueblo como era, le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Yo quiero que me hagan un tabernáculo donde yo te voy a dar las indicaciones necesarias para que se haga como yo lo quiero. Y sabes que también te voy a pedir que le pidas a todo el pueblo de Israel una ofrenda, que me traigan una ofrenda, y con esa ofrenda vamos a construir ese tabernáculo, van a construirlo, porque ahí va a ser mi morada, ahí va a ser mi santuario, ahí va a ser mi tienda de testimonio, mi casa, decía el Señor, su casa, la casa de Jehová. Bueno, niños, este tabernáculo tenía 3 partes: un atrio, que era el patio del tabernáculo, el atrio, la entrada principal. Así como tú en tu casa tienes un patio, igual la casa del Señor tenía que tener un patio. Y en ese patio al entrar, estaba el altar del holocausto, donde la gente, todos los israelitas traían un animalito a sacrificar para que le perdonen sus pecados. Esa era su costumbre, así les había enseñado el Señor, que tenían que sacrificar un animalito cada vez que ellos pecaban para pagar el pecado que ellos habían hecho. Bueno, niños, estaba este altar donde sacrificaban a los animalitos. Había una fuente, esa fuente donde los sacerdotes entraban y se lavaban las manos y se lavaban los pies para poder entrar al lugar santo, que era como una cabañita toda forradita por dentro y por fuera, forradita de tela. Un lugar especial porque tenía varias capas de varias telas, de varias pieles de animales, todas completamente cerradas, todas preparadas para guardar como un tesoro todo lo que estaba dentro. En el lugar santo estaba el altar del incienso. El altar del incienso era el encargado de que el sacerdote coloque las plantitas para poder quemarlas, esas plantitas, y suban un olor. En todo ese ambiente hay un olor agradable, un olor muy rico, porque era la casa del Señor, tenía que oler muy rico. A Dios le encantaba que huela tan rico. También estaba, aparte del altar, estaba la mesa de los panes, donde ponían los panes ahí, representando a la provisión que Dios le daba, que nunca dejaba a su pueblo de hambre. Y allí estaba, en representación en la mesa, los panes. Y al otro costadito estaba un candelabro con siete para llamitas ardiendo, las 7 llamitas por separado ardiendo. El sacerdote era el encargado de que esas llamitas nunca se apaguen, que siempre estén prendiditas. Y así lo hacía.
Entonces, niños, ya una vez de que el sacerdote entraba al lugar santo y hacía la ofrenda y veía que el pan esté bien y que no se apague las lamparitas de las siete llamitas, él se vestía de una forma especial para entrar dentro del lugar santísimo, que estaba separado del lugar santo al santísimo por una cortina hermosa, niños, una cortina hermosa, hecha y tallada con ángeles, bordado con ángeles, una cortina preciosa. Solamente el sacerdote podía pasar por ese lugar, y en ese lugar, ¿saben qué había, niños? Estaba el arca del testimonio de Jehová. En ese lugar era un arca especial, donde estaba forrada por dentro y por fuera de oro, puro de oro, así, forradita de oro. Brillaba el oro, y encima una tapa donde estaban tallados dos ángeles, frente a frente, los angelitos con la cabeza agachada, mirando la parte de abajo, como cuidando ese tesoro tan grande que estaba dentro de ese cofre, que eran los mandamientos. Allí también estaba parte del maná que habían guardado para que sea testimonio del poder de Dios, que les mandó pan del cielo. Y también ahí colocaron la vara de Moisés, que con el tiempo esa vara floreció, niños. Ese el lugar santísimo donde reposaba el arca del testimonio, niños, era algo muy especial. Porque ¿saben por qué, niños? En el día, sobre esa cabañita, en el día, Dios venía y se reposaba como una nube grande encima de la cabañita. Y por las noches era una llama inmensa de fuego, que era la presencia de Dios, que nunca se apartaba. Esa carpa tenía que ser armable y desarmable, donde el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que tenían que ir a Canaán? Y cada vez que Dios les decía, la nube se movía, ellos seguían a la nube. Ellos iban y desarmaban todo el tabernáculo para llevarlo. Y los sacerdotes comenzaban a recoger y arreglar todo. ¿Y saben qué, niños? Esa carpita era la que les acompañó todo el tiempo. El Señor siempre los acompañó, porque hicieron caso a lo que ellos le pidieron. Niños, el sacerdote era el encargado de todos los sacrificios, de prender los inciensos, y era un hombre que tenía que estar en completa santidad. Para esto ellos tenían una vestimenta especial. Miren, niños, un sacerdote común era así, se vestía de blanco, todo de blanco, de lino, de blanco. Pero era un sacerdote común. Pero el sacerdote principal, el sumo sacerdote, se vestía de una manera especial, porque él podía entrar hasta el lugar santísimo. Solamente una sola persona podía entrar. No podían entrar varias personas, solamente una. Y solamente era porque Dios tenía que darle algún mensaje muy importante, porque ahí reposaba la presencia de Dios. Y él tenía que estar vestido de una forma así, como tiene que ser. Una mitra de lino fino, hecho de lino blanco, de lino fino, y una placa en su frente, una diadema así, una coronita así, donde estaba tallado, niños, aquí, en esta plaquita, estaba tallado: santidad a Jehová. Santidad a Jehová, niños. De ahí, ellos tenían una túnica blanca, así como esta tenía una túnica blanca, completamente blanca. Encima de esa túnica tenían que tener otra túnica azul. Y esa túnica azul tenía que tener unos bordecitos, donde estas cositas que cuelgan acá, niños, eran como especie de campanitas, que cuando daban un paso, los sacerdotes, la campanita sonaba. Era como que le anunciaba al Señor para que va a entrar dentro de ese lugar donde estaba la presencia de Dios, porque si no se ponían esto, es como que
podían hasta morir, dice, porque el poder de Dios es tan fuerte que no resistían y tenían que ellos anunciarse antes de entrar a través de ese sonidito. También tenían un pectoral que cubría todo el cuerpito de los sacerdotes, y tenían una piedra de onice sobre los hombros, donde estaba escrito los 6 tribus de Israel y los otros 6 hijos de Israel. ¿Se acuerdan que eran 12? 6 y 6 en cada costado, tallado sobre esta piedra preciosa, niños. También tenía que tener un pectoral. El pectoral tenía que ser completamente especial, entrenzado. El efod era como un chaleco que se ponía el sacerdote, donde estaban 12 piedras preciosas de diferentes piedras preciosas que representaban a cada una de las tribus de Israel. 12 diademas que representaban a las tribus de Israel. Y estaba el Urí y el Turí y el Tumín. Y estas 2 diademas eran también obligatorios, tenían que estar sobre el pectoral del sacerdote. Tenía un cinto especial, tejido y entrenzado, especial para que el sacerdote se la colocara. Y él entraba con el incensario dentro, con ese incienso que había preparado, entraba también para poder darle ese olor fragante al lugar santísimo donde estaba la presencia de nuestro Señor. Niños, él era el único vestido así, podían entrar. Si estaban así, no podían entrar. Pero para el pueblo sí podían estar así, para representar al pueblo. Pero para entrar a ver la presencia de Dios, no podían entrar de esta forma. Tenían que tener una vestimenta especial, porque si no se morían. Se moría el sacerdote. Y tenía que estar en completa santidad, niños. Niños, miren cómo es nuestro Señor. Cómo actúa nuestro Señor, niños. ¿Qué les parece? ¿Y saben qué, niños? Dios es bueno. Dios siempre nos va a dar diferentes formas para poder protegernos y estar en completa santidad ante su presencia, niños. Y una de ellas es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el que nos limpia de todo pecado. Es ese corderito que, así como antes ellos mataban un corderito para limpiarse los pecados, ahora nosotros ya no tenemos necesidad de corderito, niños. ¿Saben por qué? Porque Cristo fue el que dio su vida por amor a nosotros, y ya no hay más sacrificio, ya no hay más que dar. Dios lo pagó todo en Jesucristo, dando su vida por nosotros, por amor a nosotros, niños. Él fue nuestro holocausto. Él fue así como el pueblo de Israel ponía una ovejita. Ahora ya no tenemos que sacrificar ningún animalito. Gracias a nuestro Señor, que Él es el que se sacrificó por amor a nosotros y nos dio la santidad para poder conversar con Papá Dios, niños. Qué lindo es nuestro Señor. Bueno, niños, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre amado, por esta enseñanza, Señor, que tú nos das en este día, Padre, que se quede grabado, Señor, en nuestro corazón. Gracias por Jesucristo, Señor, que pagó todo, Señor, y ya no tenemos que sacrificar a ningún animalito, Señor. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre mío. Amén, niños. Y el versículo de esta semana es Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bueno, niños, aprendérselo. Hasta la otra semana. Nos vemos, si Dios lo permite. ¡Chao!